Buenas tardes a todos, es un gusto y un placer que estén conmigo en esta ocasión, en este webinar. Mi nombre es Félix Alonso Archila Mejía y me complace pues haberles hecho la invitación en esta ocasión a nombre de Estrategia y Consultora Jurídica Empresarial al webinar denominado Técnicas Legales para Justificación y Registro del Despido. De una u otra manera vamos a ver algunos aspectos, digamos, aunque de carácter básico, que tienen que ver directamente con el registro y cómo justificar un despido como tal. Hago énfasis que no es una especie de diplomado, no es una capacitación de carácter formal, sino que nada más es para puntualizar algunas ideas, algunos tips o algunas herramientas que ustedes pueden utilizar al momento de justificar o al momento de que ustedes vayan a realizar la terminación de manera unilateral de esa relación laboral, principalmente en sus empresas. Para aquellos casos, pues directamente, que son personas que se dedican al área jurídica, están en el área de recursos humanos, están en el área también de psicología, están en el área de administración de empresas, pues para estas personas lo que va a considerarse un conocimiento que pueden aplicar en sus empresas. Para aquellos que son abogados, para aquellos que andan en la elite, que asesoran empresas, pues directamente un conocimiento que les va a servir para dar herramientas o de una u otra forma para dar también consejos a sus empresas de cómo debe realizarse adecuadamente un despido. Hago énfasis que aquí no vamos a ver algunas ilegalidades, sino que al contrario, lo que vamos a ver aquí son aspectos puramente legales y válidos a la hora de determinar o de crear un despido, ya sea de carácter justificado o injustificado. Nos vamos a enfocar directamente, por supuesto, a cómo justificarlo, no a cómo vamos a tomar de manera errónea la no justificación del despido. No va por ahí el webinar. Hago énfasis en ese sentido y pues les agradezco mucho que puedan participar en esta ocasión. Hay muchas personas aún que se están agregando. Hay un poco más de 100 personas que se han inscrito a este webinar. Espero que estén todas, o por lo menos en su mayoría puedan estar pues presentes. Y cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, lo pueden hacer en cualquier momento, salvo que sea una circunstancia que se haga más adelante, en cuyo caso yo les voy a avisar, les voy a decir en ese tema, vamos a verlo de pronto más adelante. Va a ser sumamente corto, hago énfasis, porque dependiendo de la necesidad podemos dar un segundo, digamos, webinar en este sentido. Sin embargo, pues se ha considerado de que se tiene que dar en una hora y media como máximo. Salvo, por supuesto, algún tipo de pregunta que ustedes podrían considerar hacer. Las pueden hacer tanto el día de hoy, mediante el webinar, o lo pueden hacer también por vía mensaje posteriormente. Es decir, terminado el webinar, ustedes tienen aún alguna duda que no la quisieron hacer en este webinar, o que no quisieron mencionarlo de manera pública, pues lo pueden hacer, por supuesto, por nuestras redes. Le dejo mi número de teléfono y pueden escribirme a WhatsApp. Es el 7594-8288. Ese es el WhatsApp empresarial de Strategis. Y en ese sentido, pues, vamos a iniciar. Debo entender que ven la lámina, en cuyo caso, por favor, si ven la lámina, escriban un número 4, solamente el número 4 en el chat, para determinar de que efectivamente están viendo la lámina, ¿verdad? Ok. Ok, perfecto. Si pueden también a mí fijarme en el video, pues sería también ideal, ¿verdad? Si fuese el caso. Ello para efecto también de que sea un poco más interactivo y que no solamente estén escuchando el video o que estén viendo a las demás personas. De una u otra forma hay que ver esa interacción como tal. Si me ven de pronto dirigiendo mi mirada al lado derecho, es en razón de que yo utilizo dos pantallas, una para la presentación, que la que ustedes están viendo, y la otra pues para directamente la cámara donde yo me estoy viendo como tal. Y lo veo a ustedes, por supuesto. Si pueden activar su cámara, sería mejor para efectos más didácticos, para efectos de que sea más interactivo, para efectos de que esto no se vuelva, digamos, una información de índole unilateral, sino que se vuelva de índole bilateral. Tanto ustedes puedan brindarme información, consultas, hasta incluso sus gestos me sirven. Y pues, en mi caso, la persona que va a dar esta ponencia, pues, en la medida de lo posible también, pues, considerar, ¿verdad?, algunas dudas que ustedes podrían tener. Mi nombre es Félix Alonso Archila Mejía. Para los que no me conocen, pueden buscarme en mis redes con ese nombre. Les dejé también en el chat, hago énfasis, les dejé también en el chat no solamente mi número de teléfono, que es 7594-8288, que también es un número de WhatsApp, sino también el link de la fanpage de Strategis. Se lo vuelvo a pegar y es este.
les invito a darle like y cualquier otra circunstancia. Hay una persona que me comenta, sin hacer alusión a nombres, de que no me escucha. Puede ser un aspecto que sea de todos o puede ser un aspecto de algunos. Hago énfasis. Si no me escuchan o no me escuchan bien, por favor les pido que escriban un número 5 en el chat. Si me escuchan bien, por favor que sea un número 6. Énfasis. Si no me escuchan, un número 5. Si me escuchan bien, que sea un número 6, por favor. Si es el caso, según estoy viendo, que al parecer me escuchan bien, la persona que escribió manifestando que probablemente no me escuchaba, probablemente sea un aspecto de su audio o de su bocina como tal, muy seguramente no es de este lado de la pantalla, por así decirlo, porque al parecer la mayoría sí escucha, ¿verdad?, lo que estoy mencionando. Hago ese énfasis para determinar, es mejor consultar, no vaya a ser que sea el caso general que nadie me escuche, o en su defecto, por supuesto, que solamente algunos me estén escuchando. Licenciada Roxana Castillo, es un placer tenerla por acá. Me alegra mucho. Marisola Belena también. Nuestra colega Stephanie Canales, es un gusto tenerla con nosotros, entre otros colegas, por supuesto. Vamos entonces, claro, el envío de WhatsApp es el 7594-8288. Ahí se le envía. 7594-8288. Y cualquier cosa, pues una duda posterior a este webinar que ustedes tengan, estamos a la orden. Y me va a cobrar la asesoría y me va a decir, pues la vamos a hacer gratis esta vez, siempre y cuando me mencione que estuvo en este webinar. Así que no hay ningún problema por ello. Vamos a iniciar entonces. El webinar, insisto, está enfocado en aquellos aspectos que tienen que ver directamente con técnicas legales. Énfasis, técnicas legales. No es una cuestión que voy a venir a enseñar artimañas de cómo engañar a su trabajador o de cómo van a utilizar negativamente las leyes. No es ese el sentido, no es ese el sentido. Les comento esto porque hubo personas que en su momento, pues, tomaron mal, digamos, la forma en la que se iba a dar este webinar. Quizás dijeron que era de alguna manera enseñar a las empresas de cómo engañar a sus trabajadores, de cómo aprovecharse de sus trabajadores. No es ese el caso. Y por supuesto que tengan que ver con cómo se registra o dónde debe registrarse el despido. Especialmente los que somos abogados, especialmente los que están en el área directamente como abogados, muy seguramente tenemos un conocimiento más limitado en este sentido. Hago énfasis especialmente porque muchas veces nos basamos única y exclusivamente en aspectos puramente normativos, en la ley, en reglamento y hasta ahí. Los que probablemente sean administradores de empresas tienen un poquito más amplio ese panorama de registro, principalmente ese panorama de manuales administrativos, entre otras cuestiones que vamos a ver este día. No vamos a explicarlos en totalidad porque sería demasiado largo. Sí tengo un diplomado que tiene que ver con instrumentos de empresa, eso es mucho más integral, habla del reglamento interno de trabajo, habla de los manuales administrativos, habla de los estatutos sociales, pero eso está para en otra ocasión. En esta ocasión, insisto, va a ser sumamente puntual y vamos a hacer lo más claro posible y lo más simple. Ello para evitar también de que se nos haga demasiado largo este webinar. Continuamos. Antes de empezar con algún aspecto de determinación, es necesario determinar qué es una relación laboral. Yo sé que ustedes más o menos manejan el término o entienden de una u otra forma a qué se refiere con la relación laboral. Definitivamente que la relación laboral existe principalmente entre su patrono y entre su trabajador o sus trabajadores. Es el caso, depende de la circunstancia del lado del que esté, por supuesto. Aquí no vamos digamos, a tener distinción entre si los que están acá están en calidad de trabajadores o si los que están acá están en calidad de patronos. Esa distinción, digamos, la información les puede servir igual a ambos, dependerá de las circunstancias de cómo lo va a aplicar en su momento. Así que esa no sería una distinción válida para nosotros en este momento a mencionar. Pero la relación laboral directamente existe a partir de un contrato de trabajo. Y más específico, un contrato individual de trabajo. Quiero hacer alusión también para aquellos que están considerando, ok, pero yo no tengo contrato individual de trabajo, solo estoy trabajando de manera verbal. Lo que existe ahí es un contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo sí es una exigencia que debería ser por escrito, pero aún su ausencia implica que podría existir el contrato. Basta con que exista, por ejemplo, una dependencia laboral, basta con que exista un horario determinado y basta que le estén pagando un salario
o que presumiblemente ha aceptado el cargo a partir de la promesa de un salario, hay un contrato de índole laboral. Así no se ha escrito. Es decir, el hecho que el contrato sea escrito no es una limitante para determinar su existencia. El contrato existe por el solo hecho de las tres cosas que le acabo de mencionar. Que exista relación laboral o dependencia laboral, que exista un horario y que esté bajo la promesa de un pago o salario. Salario o sueldo es indistintivo, así que no hay que meterla en esos asuntos. Entonces, si usted, como trabajador, llega a donde una persona a trabajar y por algún motivo trabajó nada más mediodía, una dependencia laboral, un contrato, aunque sea por ese mediodía. Si usted como empresario o como patrono determina que la persona por algún motivo no tenía contrato y simplemente consideró a partir de que estuvo mediodía no había contrato, no es cierto. Hay un contrato y es imputable a usted como patrono. El no tenerlo es problema para el patrono, no para el trabajador. El derecho laboral y más específico el código de trabajo pues da ciertas presunciones y da ciertos elementos favorables para que el trabajador tenga de una u otra manera armas para defenderse ante cualquier, digamos, aspecto malicioso de sus patronos. Vamos a hacer énfasis, hay patronos malos así como hay trabajadores malos. Hay buenos patronos así como hay buenos trabajadores, así que no vamos a ponerles tintes blancos y negros de una vez, ¿verdad? No va por ahí la cosa. El Código de Trabajo, por supuesto, que trata de armonizar de una u otra manera la relación, justamente que acabo de mencionar, laboral, que existe entre el patrono y el trabajador. Eso no implica, por supuesto, que no existan ciertos derechos que solo tiene el trabajador o ciertos derechos que solo tiene el patrono. Vamos a continuar. Hasta aquí, con aspectos de la relación laboral única y exclusivamente, ¿existe alguna pregunta? En caso de que no tengan preguntas, por favor, escriban un número 3 en el chat. En caso de que alguien tenga una pregunta, me lo hace saber. Muchas gracias, un placer. Don Alexis Zabaleta tiene una pregunta, me comenta. Puede hacerla, no hay ningún problema. Está en este contexto, no hay ningún problema. Puede activar su micrófono y puede hacerla o puede escribirla, no hay ningún problema también. No tiene audio, entonces escriba la pregunta y posteriormente le damos respuesta. Continuemos. Las formas de terminación de la relación laboral son diversas. Y hago énfasis, lo que ustedes están viendo en la lámina no es taxativo, solo son algunas. Los que andan en el área, los que conocen de esto, los que están, por ejemplo, en el área de recursos humanos, que todos los días ven estas cuestiones que tienen que ver con la terminación de la relación laboral, saben que existen muchas más causales que esta. Únicamente han sido mencionadas para efectos ilustrativos, meramente ilustrativos. Es decir, despido, renuncia, muerte, mutuo acuerdo, entre otros. El mismo cierre o cesación de la actividad económica de la empresa podría implicar una terminación de índole laboral. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar de manera directa en el despido. Porque no vamos a registrar cómo se, valga la redundancia, cómo se registra una renuncia, cómo se registra en el caso de muerte o cómo se registra en el caso de mutuo acuerdo. No, vamos a enfocarnos en el despido de manera breve. Hago énfasis que es un webinar que va a ser un poco ilustrativo, ya que no es una capacitación meramente formal. Por supuesto, si alguien por algún motivo tiene un problema, que tiene que salir, desconectarse, volver a entrar, no se preocupe, lo vuelvo a activar nuevamente, no hay ningún problema. Entonces nos vamos a enfocar en el despido. El artículo 48 siguiente regula la forma de terminación laboral. Hago énfasis del Código de Trabajo. ¿Vamos a verlos? No, directamente vamos a ser puramente ilustrativos y vamos a mencionar que de ese articulado en adelante, pues, se establecen las formas de terminación, todas las formas de terminación, no solamente las que están enumeradas en la pantalla. ¿Ok? Tenemos entonces, hablando del despido propiamente, el despido puede hacerse entonces con responsabilidad patronal o sin responsabilidad patronal. Cuando el despido es sin responsabilidad patronal,
¿En cuál de esos estaremos? Cuando el despido es sin responsabilidad patronal, estamos hablando que es un despido justificado. Si estamos por el otro lado, que existe un despido con responsabilidad patronal, estamos hablando que el despido fue sin justificación, llamado normalmente despido de hecho. Yo sé que puede ser un poquito confuso para aquellos que de manera, digamos, inicial están entrando al conocimiento de este tema. Pero a la hora de que usted va a despedir a un trabajador, hay dos formas que pueden tener diferentes efectos. Si usted lo despide con justificación, implica que sea basado principalmente en la ley, por supuesto, o en las normas de índole laboral o en las fuentes del derecho laboral, siendo más amplio, y que además pues no va a existir ningún tipo de resarcimiento, principalmente económico, por parte del patrono. Es decir, cuando el despido está justificado, con justificación, no va a existir ningún resarcimiento de índole económico por parte del patrono, llámese la indemnización. Y cuando es sin justificación, implica que es un despido con responsabilidad patronal. Implica la obligación de pago para el patrono. Hay una persona que me está comentando que le dé entrada. Creo que están admitidos todos. No hay ninguno que no haya admitido. Y si está en el chat, tiene que estar admitido. De alguna otra forma quizás que podría ser el problema. Pero no tengo a nadie pendiente de admitir por el momento. Entonces, dos vertientes, ¿verdad? En una le toca pagar a usted como patrón y en la otra no. ¿Cuál es la que nos conviene? Por supuesto, justificar el despido. ¿Sí? ¿Qué nos conviene más? Justificar el despido, porque si no lo justificamos implica un resarcimiento, un costo económico, una indemnización a dar al trabajador. Nosotros nos vamos a enfocar en despedir al trabajador de manera justificada. Las causales del artículo 50, no les voy a ni mencionar cuáles son las causales por las cuales usted puede despedir a un trabajador, porque esa basta una simple lectura del artículo que le estoy mencionando, y es demasiado amplio como para estar mencionando eso. Vamos a hacer alusión que cualquiera de las causales que regula el artículo 50 y otras, ya vamos a hacer alusión a esas y otras, pueden o como deben justificarse o registrarse. Porque usted pueda considerar o pensar que están parándose en una de las causales del artículo 50, pero puede ser el caso que definitivamente que no existía ningún amparo simplemente por haber dado un error en interpretación o por no haber comprobado de manera fehaciente que el despido era justificado, muchas veces por falta de registro. Entonces, ¿qué justifica el despido? Y hay varias formas, no estamos siendo taxativos, no estoy diciendo, mire, estas son las únicas formas en las cuales usted podría justificar un despido. No, no por ahí la cosa. Hago alusión que estas son algunas de las formas en las cuales usted puede justificar un despido. ¿O qué justifica el despido? Basarse, por supuesto, en las causales que regula el Código de Trabajo. Todas las formas, por supuesto, en las cuales... el primer filtro, en pocas palabras, es determinar que la forma en la cual usted lo va a despedir esté determinada como causal sin responsabilidad para el patrón. Lo cual implica que está determinada que usted no va a tener que pagar como patrono indemnización de ninguna índole. Porque si usted no la encuentra, lo que va a suceder muy posiblemente, no digo que así sea porque faltan otros filtros, muy posiblemente que está despidiendo sin justificación a su trabajador.
Por lo tanto, el primer filtro a determinar es el Código de Trabajo. Ir a verificar el artículo 50 del Código de Trabajo, entre otras disposiciones dispersas, que podrían determinarse qué hay, qué causales son sobre las cuales yo puedo basarme a la hora de despedir. Si no está en ninguna de ellas, podría caer en un despido injustificado, por lo cual implicaría un despido con responsabilidad patronal. La idea de ustedes como patronos es caer en un despido sin responsabilidad patronal. Y no me interesa venirle a dar artimañas para engañar o aprovecharse del trabajador. No, es para legalizar y justificar el despido. Esa es la idea por la cual estoy dando este webinar. Basarse en instrumentos de empresa. ¿Como cuáles son ejemplos de instrumentos de empresa? Manuales administrativos, estatutos sociales, políticas de empresas, reglamentos internos de trabajo. Lo he mencionado más adelante, pero para hacer nada más una aclaración especial. Reglamentos internos de trabajo, instructivos, otro tipo de elementos que podrían considerarse dentro o integrantes de los instrumentos de empresa. Y algunos dirán, especialmente los que tienen un poquito de experiencia en el área de materia laboral, miren, me dirán, pero en eso no se puede justificar completamente el despido. Ya vamos a explicar ese aspecto, porque no es del todo cierto que no se puede justificar un despido. No hay maneras en las cuales cómo correlacionar esa información, esos registros en los diferentes instrumentos de empresa. Ese sería el segundo filtro. El tercer filtro puede implicar verificar que contrato individual de trabajo. ¿Ok? Dentro del contrato individual de trabajo, ¿cuál fue el puesto por el cual esta persona se había considerado que fue contratada? ¿Cuáles eran los términos y condiciones bajo los cuales fue contratada? ¿Cuáles son las causales que decía especialmente ese contrato por las cuales podría ser despedido? ¿Cuáles son las formas que manifestaba ese contrato por las cuales podría ser por terminada la relación laboral? Entre otras circunstancias. Eso va a depender de la elaboración adecuada del contrato individual de trabajo. Aquí hago una aclaración. Lo digo mucho cuando doy capacitaciones a empresas de manera especializada, dependiendo del área, por supuesto. Puede ser teletrabajo, puede ser comercio electrónico, puede ser aspectos de salacunas, entre otros. Pero es determinante que cada puesto de trabajo en su empresa tenga un contrato especial para su empresa y para su puesto de trabajo. Nada de andar bajando formatos, agregándole con base en ese formato, hacer la información, cambiar los datos y ya, no. Eso lo que le está generando son problemas a futuro, en contra, por supuesto, de ustedes como empresarios. Ustedes deben tener una adecuada estructura en su contrato individual de trabajo, una buena redacción y elaboración, evitando cualquier tipo de vacío que va a ser llenado por presunciones legales en el Código de Trabajo a favor del trabajador. Ojo con eso también. Entonces, debe haber una buena estructura, una buena elaboración y especial para cada puesto de trabajo. No le digo haga uno por persona, no, haga por lo menos uno especial por cada puesto de trabajo. Es diferente. No voy a lanzando un contrato individual de trabajo generalizado. No, eso le va a causar problemas. Por supuesto, problemas a la hora de interpretarlos, a la hora de ejecutarlos. Y va a ser a favor de quién, ante la duda, a favor del trabajador. Un principio general en materia de derecho laboral. El indubrio pro operario, que significa que entre cualquier elemento de duda o entre cualquier elemento interpretativo que genere duda, se va a aplicar lo más favorable a su trabajador. Así usted crea que tiene la razón. Así usted crea que tiene la razón. Entonces se puede basar en eso. Si esta que es empresa que tiene sindicato y por lo tanto tiene también contrato colectivo de trabajo, también es otro de los filtros. Y por supuesto, con mucho más énfasis, y por eso lo dejé de manera separada los instrumentos de empresa, ya que el reglamento interno de trabajo es parte de los instrumentos de empresa, se hace énfasis en este. ¿Por qué? Porque el reglamento interno de trabajo, aparte de ser un instrumento de empresa, es fuente directa del derecho laboral. Y para aquellos que tengan un reglamento un poco viejito, ¿verdad? Y que no hayan actualizado, que no han de pronto
se ha sido autorizado o aprobado, digamos, dentro de los 5 años anteriores, muy probablemente lo que ustedes tienen es una copia y pega del código de trabajo. Eso es erróneo. Les digo antes porque ahora no les dejan pasar tan fácil esas cosas. Pero se hace énfasis. El reglamento interno de trabajo no es para copiar y pegar lo que el código de trabajo ya dice. Es para regular aquello que no dice, pero permite. Es decir, el artículo 50 del Código de Trabajo menciona las causales por las cuales puede despedir a una persona sin responsabilidad patronal. Ok. Pero no significa que sean las únicas formas por las cuales usted puede despedir sin justificación a su trabajador. Ya decía, están los otros instrumentos. Y principalmente el reglamento interno del trabajo. ¿Por qué? Porque ahí va a agregar un apartado especial que también se va a denominar despido sin justificación patronal. ¿Y qué es lo que va a agregar? ¿Lo copia y pega lo que dice el artículo 50? No. Tiene que agregar otras adicionales. Otras que la ley no dice, pero permite. Es decir, aplicadas a su propio rubro. Imaginemos que sea una farmacéutica. Imaginemos que sea el caso. Necesita dentro de su reglamento establecer de que es causal de terminación sin responsabilidad patronal, por ejemplo, brindar de manera indebida, por ejemplo, información sobre un medicamento que está patentado por la empresa. ¿Eso lo dice el Código de Trabajo? No. Podemos hablar directamente de una especialidad. Otra forma, bueno, no utilizar el uniforme adecuado dentro de las instalaciones de X, un lugar insalubre o un lugar peligroso dentro de la empresa. También, por supuesto. En pocas palabras, eso va a depender de cada giro de su empresa. Hago énfasis que utilizo el término empresa para que sea más entendible para todos. Yo entiendo que no es el término más adecuado, ya que podemos hablar de organización, ya que podemos hablar simplemente de persona natural, persona jurídica, comerciante, sociedad, pero para efectos entendibles vamos a utilizar el término empresa. Aunque algunos me dirán, mire, pero la empresa no tiene personalidad jurídica, la empresa es una cosa mercantil. Claro, efectivamente estamos bajo ese entendido, pero para efectos de entendimiento más adecuado de este webinar, vamos a utilizar el término empresa. Entonces, el reglamento interno de trabajo debe ser bien estructurado, bien elaborado y bajo ninguna circunstancia basarse en una copia y pega de otro parecido. La misma lógica que el contrato individual de trabajo para cada puesto, el reglamento interno de trabajo debe ser especial para su empresa. Usted puede tomar ideas de un reglamento del mismo rubro suyo, sí, pero hasta ahí. Adelanto, entre paréntesis, nuevas actualizaciones que viene el reglamento interno de trabajo, sala cuna, teletrabajo. Para aquellos que no han actualizado su reglamento o no lo van a actualizar, vayan considerándolo. Porque ahí vienen las nuevas actualizaciones en su reglamento interno de trabajo. Si usted no ha adaptado de esas formas o no ha considerado ya su adaptación, vaya considerándolo. Porque muy seguramente ya a la hora del apogeo lo que va a pasar es que le va a tocar gastar más. Y luego, ¿qué más? Otro filtro. Haber realizado el registro debido para comprobar o justificar el despido. Ok, usted puede tener la causal X. Ok, usted puede haber pasado todos los filtros. Estaba en el Código de Trabajo, sí. También estaba regulado algunos aspectos en sus instrumentos de empresa, también. En su contrato individual de trabajo se mencionaba, por supuesto. En el reglamento interno de trabajo había una causal que decía específicamente eso, sí, pero el problema fue no lo registró adecuadamente. O peor aún, no lo registró. Si ese es el caso, pues estamos en las mismas circunstancias. Es como que no haya hecho ningún filtro. Es como que no haya hecho nada más que entender que esa causal sí era posible, pero nunca justificó por qué. Es como que yo le diga, mire, la persona que voy a despedir en este momento fue porque me hurtó o robó, por ejemplo, de la empresa bienes. ¿Sí? Ok, ¿dónde está el registro? ¿Qué es lo que tiene para comprobar eso? No, es que fíjense que yo lo vi. ¿Dónde está el registro?
¿Cuáles son las formas en las cuales usted puede comprobar eso? ¿Qué es lo que va a pasar cuando llegue al juzgado del laboral? No pudo comprobar usted la causal de despido, por lo tanto, le va a tener que indemnizar, como que si fuera un despido de hecho, es decir, sin justificación. Por lo tanto, con responsabilidad para el patrón, entre otras. Hago énfasis nuevamente. No es taxativo, pero estas son las formas principales en las cuales pues, se tienen que hacer los filtros a la hora de determinar la justificación o no del despido. Si esto fuera un diplomado, si esto fuera una capacitación, digamos, más amplia, se explicara cada uno de ellos, se explicara cada aspecto, no es el caso, por lo tanto, pues, vamos a ir un poco ilustrativo. Yo espero que vayan comprendiendo adecuadamente, o yo me dé a entender adecuadamente lo que se ha plasmado o lo que se ha mencionado. En virtud de que la idea es nada más ser ilustrativos en razón de cuáles son las herramientas que ustedes deben considerar para justificar un despido, principalmente ustedes que son empresarios. Y ustedes que son trabajadores, lo van a utilizar a la inversa, por supuesto, ya saben, ¿verdad? Que si no está basado en ninguno de esos filtros y al finalizar tampoco está registrado adecuadamente, pues ya saben que es seguro juicio laboral a ganar. Entonces al final esto sirve para todos. Continuemos. Creo que algunas preguntas mejor las vamos a contestar al final para evitar, digamos, hacer demasiado largo, digamos, la parte de la explicación. Y así, pues, de una u otra forma, algunas puede ser que vayan siendo contestadas en el transcurso de este webinar. Podría existir la posibilidad. ¿Dónde se registra y se justifica el despido? Circunstancias diferentes, pero que se van a mencionar de una sola ocasión. Primero, debe basarse, en los instrumentos de empresa. Instrumentos de empresa que de una u otra manera se han mencionado ahí de manera separada, no todos, porque tampoco es la idea que sea taxativo, sino que es la idea que sea ilustrativo, que usted debe tener mínimamente ciertos instrumentos de los cuales usted pueda hacer uso. Si usted en su empresa no tiene manual de evaluación de desempeño, tiene un problema, contrate a alguien que lo haga. Si me contratan a mí mejor, pero contraten a alguien que lo haga. Esto lo puede hacer un administrador de empresas, lo puede hacer un abogado con conocimiento, por supuesto, en administración de empresas, porque no tampoco vamos a hablar en el aire, ¿verdad? Principalmente porque la mayoría de abogados no le dan ese tipo de formación. Este tipo de manuales no los ven como instrumentos normativos. Ahí está el error muchas veces del abogado, de dejarse llevar y basarse únicamente en lo que la ley dice, en lo que el reglamento dice, y entre otras circunstancias. Pero recordemos que usted puede basar o correlacionar información para despedir que también está valorada en instrumentos de empresa de diferente índole. Un manual de evaluación de desempeños. Supongamos que el manual de evaluación de desempeño determina cuáles son las formas en las cuales esta persona o este tipo de puesto va a ser evaluado y en qué tiempos y en qué periodo. Perfecto. Basándose en los lineamientos, en los protocolos, en las normativas que tenga este manual, usted puede determinar el desempeño de un trabajador o diferentes métodos de evaluación. Por lo cual, una de las formas en la cual podría basar su despido podría ser justamente en la deficiencia de la actividad laboral de su trabajador. Ah, ok, pero ¿cómo voy a comprobar que tenía un bajo rendimiento laboral? Bueno, con las evaluaciones de desempeño. Ok, pero esa evaluación de desempeño me la voy a inventar. No, tengo que tener por lo menos mínimamente un manual de evaluación de desempeño. ¿Qué más? Un manual de procedimientos. Me tiene que decir cuál es el procedimiento, cómo, cuándo, dónde y bajo en qué medida se van a realizar todos los procedimientos de empresa y más específicamente el de evaluación de personal. Se va a hacer cada 3 meses. Se va a hacer de esta índole. La primera evaluación va a ser de tal forma.
la segunda de tal forma, la tercera de tal forma. En caso de que sea un mal desempeño, ¿qué es lo que se va a hacer? No es la cuestión de ir acumulando 3 o 4 malas evaluaciones y ya justificar un despido, no, es también de buscar la forma de solventar, arreglar esa deficiencia en la actividad laboral. ¿Sí? Hago énfasis. Manual de descripción de puestos. La evaluación tiene que ser especializada para cada puesto en específico también. Pero ¿qué pasa? Y si resulta que a usted lo quieren despedir por tener un mal desempeño en, por ejemplo, la digitación de tal y tales cosas, resulta que según contrato, que también está más adelante, y según el manual de descripción de puestos, ese puesto en ningún momento menciona que es parte de sus actividades la digitación, simplemente se le agregó porque fue una función que probablemente su jefe o su jefatura consideró. Pero probablemente el puesto nada más era de otra índole, un análisis de índole legal, probablemente administración de redes sociales, probablemente la utilización de ciertas herramientas, dependiendo, por supuesto, el rubro, el área de su trabajo. Entonces, ¿qué debe considerar? Unido también a la evaluación de desempeño y el manual de procedimientos. La adecuación entre el puesto de trabajo para el que fue contratado, el puesto de trabajo que determina cuáles son las actividades conforme al manual de descripción de puesto y por lo tanto que a partir de ello va a ser la evaluación de desempeño. Lo voy a decir de manera peyorativa, pero no voy a andar inventando ustedes como empresa que su trabajador es deficiente en su actividad para la cual no ha sido contratada. Un abogado ágil, un abogado listo, lo primero que hubiera determinar es, ok, ¿para qué fue contratado? Para tal cosa. ¿Y la evaluación de desempeño en qué sentido iba? En otro sentido que no había sido contratado. Entonces está justificando en apariencia, un despido sobre una actividad deficiente del trabajador para la cual nunca fue contratado y nunca hubo modificación de su contrato. Nótese la relevancia de esto. Tiene que concatenar estas ideas, esta información, estas herramientas. No basta solo con decir, ok, tiene mal desempeño, sí, pero hay que ver si esas evaluaciones están conformes a la actividad que conforme al contrato y conforme al manual de descripción de puesto les corresponde. Fácil es cuando uno lo tiene y dice, ok, no basamos nada más en el contrato. Pero si usted tiene todos estos instrumentos, usted ha justificado adecuadamente conforme a los filtros que le mencioné el despido, usted va a tener, ok, en la descripción de puestos, menciona, agregando de una vez, adelantándonos acá donde dice políticas de empresa, dice también contrato individual de trabajo, es lo que está abreviado ahí, contrato colectivo de trabajo y reglamento interno de trabajo. Agregando ese aspecto, usted va a justificar su despido y pasó todos los filtros y todos los registros y dice, él fue contratado y tiene el contrato de trabajo para esta actividad. Conforme al manual de descripción de puestos, se ha establecido que ese puesto le está asignada tal actividad. Conforme al manual de procedimientos, se ha establecido que de tal actividad, las formas que se van a hacer las evaluaciones para ese puesto son tal y tal forma. El manual de evaluación de desempeño de personal establece que se va a hacer la evaluación a partir de la actividad que ha sido contratada y la forma de qué se va a hacer en el caso de que sea deficiente el trabajador y cuántas veces va a ser necesario considerar para que sea una causal de despido, donde probablemente el reglamento interno de trabajo lo va a decir. Tal vez no diga el manual de evaluación de desempeño, pero probablemente el reglamento interno de trabajo sí manifieste y diga que ante 3 evaluaciones de desempeño, por decir algo, consecutivas, en las cuales el trabajador presenta una deficiencia de tal índole, de tal índole, será causal
te despido, ¿ok? La normativa del reglamento es válida, sí. Verifiquemos, la descripción de puesto, ahí está el contrato individual de trabajo, es conforme al puesto. ¿Se le hizo la evaluación de desempeño? Sí. ¿Conforme al procedimiento? Sí. ¿Se le hizo también conforme al puesto que le correspondía la evaluación? Sí. ¿Y ya tuvieron 3 veces consecutivas? Sí. Entonces, tienen todos los elementos para comprobar que el despido ha sido justificado. Y nos quedamos ahí, no, por supuesto que todo está eso, también tiene que estar en un expediente de índole laboral. Cada trabajador debe tener un expediente laboral. Hago énfasis en esto, pues yo sé que hay muchos que no lo tienen. Para aquellos que lo hacen por departamento, en cierta forma está bien. No es lo que yo recomendaría, pero está bien, porque eso también va a depender mucho del tamaño de la empresa que tengan, que eso se les puede complicar un poquito más. Pero es necesario tener un expediente laboral que determine momento de ingreso, contrato de trabajo, prestaciones, otras generales, el currículum, por ejemplo, del trabajador, las amonestaciones que ha sufrido, las infracciones que ha realizado, las sanciones a las cuales ha sido sometido, entre otras. Las evaluaciones de desempeño, anéxelas. Las llegadas tardías, anéxelas también. Entre otras cosas, no solamente eso. Si tuvo incapacidad, también anéxelo. Si tuvo faltas, anéxelo. Todas esas circunstancias deben ser agregadas a este expediente laboral. Muchas cosas puede llevar ese expediente laboral que no está, digamos, en esta ocasión no es idea de ser exhaustiva, es idea de mencionar lo que debe llevar un expediente laboral, pero que de una u otra forma pues deben considerar su realización. Las planillas, por supuesto, determinan, por ejemplo, descuentos, determinan, por ejemplo, llegadas tardías, determinan, por ejemplo, el salario real que devengaba el trabajador, el primero y el último, o el de los últimos 6 meses en su caso, dependiendo la forma, ¿verdad? Actas policiales o sentencias judiciales. ¿Por qué? Vamos a suponer que lo que hubo en su empresa fue un hurto. Y va a quedarse solamente en el dicho que usted dijo que había sido un hurto y que le habían extraviado los bienes. No. Si es el caso de la realización de un delito, va a interponga la denuncia. Que ya no lo siga el proceso completo en la sede penal respectiva, eso es otra cosa. Pero con el acta policial por lo menos hay un aspecto que usted denunció. ¿Le da prueba de que definitivamente se realizó completamente el hurto? No. Pero sí, por lo menos de manera indiciaria, usted se basó en algo para hacer ese despido. No estoy diciendo, hago énfasis, no estoy manifestando que la sola acta policial ya prueba un hurto o un robo. No ese es el caso. Solamente estoy diciendo que eso puede hacerse. Las sentencias judiciales, bueno, para determinar algunas circunstancias, sí llegó más allá y resultó que hubo un hurto o un robo y definitivamente una sentencia judicial está así. Esta sí es prueba suficiente para determinar la forma para justificar el despido. No estoy hablando de aquellos casos en los que la ley dice que cuando es privación de libertad se entiende por terminada relación laboral. No, porque puede ser que el caso que lo condenen para de libertad, como es la aplicación del procedimiento abreviado en materia penal. En donde, por ejemplo, también puede ser condenado a una pena de 3 años o inferior, donde se le hace el reemplazo de la pena, la persona está condenada penalmente, pero anda en libertad porque le pusieron a hacer trabajo de utilidad pública, porque de pronto empezó a hacer otro tipo de actividades que el juzgado le indicó. Está condenado, pero sin privación de libertad. Por lo tanto, puede seguir trabajando, ¿verdad? Pero la sentencia, si fue por esa índole, un delito contra uno de los del patrono, contra uno de los familiares del patrono, el hurto, el robo, entre otras cosas, la defraudación, cualquier otra cosa, la administración fraudulenta, puede ser comprobada con una sentencia judicial firme y definitiva, entre otros. No quiero ser taxativo, he sido enfático en eso desde el inicio. He sido enfático en eso desde el inicio, en que no estamos siendo taxativos en esto. Mire, si solo hablar del manual de evaluación de desempeño podría llevarnos probablemente un caminar de 1 hora.
no digamos el reglamento interno de trabajo, que tengo una capacitación solamente de eso. El punto es acá que entendamos que podemos ir más allá del solo hecho de basarnos en el código de trabajo, del solo hecho de basarnos en el reglamento interno de trabajo, del solo hecho de basarnos en la posibilidad lógica de creer que está justificando su despido. Porque usted dice, ok, el trabajador me hurtó, tal bien, entonces ya está justificado, obvio, voy a decir así. Le aclaro, la lógica jurídica no es igual a la lógica común. Usted en lógica común podría decir que sí, está justificado. La lógica jurídica le va a indicar que no. La lógica jurídica no es, ni se le acerca mucho a la lógica común. Se hace énfasis en ese sentido, se hace la aclaración en ese sentido, y tiene mucho que ver también con aquellos aspectos que tiene a la hora de interpretar las leyes. Yo sé que muchas veces ahora cualquiera quiere venir a leer la ley, interpretarla, y ya dice que es lógico, que ahí está otra cosa. No es cierto. La lógica común no es igual a la lógica jurídica. Se hace énfasis en eso. Muchas formas hay. No se limite a una. Si tiene 3 o 4 de estas herramientas con las cuales justificó su despido, ¿qué problemas podría tener el trabajador? No va a tener probablemente formas en las cuales pueda desvirtuarse. Que el despido se dio de manera injustificada, sino que al contrario, usted puede comprobar de manera fehaciente que tenía varios elementos concatenados que probaban el despido justificado y por lo tanto sin responsabilidad patronal para usted. Caso hipotético. Javier trabaja en una empresa. El día de hoy es despedido por haber realizado 3 inasistencias completas durante 3 días en un mismo mes. No nos vamos a meter aquí en el aspecto, mire, la ley dice que por lo menos pueden ser incluso separados. No, estamos bajo este contexto nada más. 3 días en un mismo mes. Por haber sido sancionado, o sea, el despido fue por haber sido sancionado 3 veces también por faltar a las normas de higiene. Otra forma. La primera es por faltar 3 días consecutivos en un solo mes. La segunda es por faltar a normas de higiene. Y la tercera por haber tenido un mal desempeño laboral al no cumplir las metas estándar. Usted como encargado de registrar y justificar ese despido, es decir, usted puede ser el encargado de recursos humanos, puede ser del área legal, puede ser del área de X, un jefe, por ejemplo, dependerá de quién tiene la cadena de mando que puede despedir. Eso es determinante también, que tiene que despedir a la persona que le corresponda despedir, no cualquiera. No va a venir el jefe de otro departamento a despedir a este jefe, no, no es así. Si usted ha determinado que el jefe de cada departamento puede despedir conforme a sus estatutos sociales, conforme a su reglamento interno de trabajo, pues está bien. Algunos van a decir nada más, el único encargado de recursos humanos, también. Pero tiene que ser quien esté especificado para eso, no cualquiera. Vamos a suponer que usted es esa persona que puede despedir. Usted como encargado de registrar y justificar ese despido, debe explicar a la autoridad judicial, vamos a suponer que no es un juicio, vamos a suponer que no se siguieron las reglas, sino que simplemente es una conversación con el juez. Y tiene que justificar cómo llegó a la conclusión de despedirlo y cómo puede comprobar que tenía razón en hacerlo. Muchas formas las cuales podrían considerar a partir de este caso. Ok, pero vamos a suponer que tenemos 3 filtros nada más. El primero, Código de Trabajo manifiesta que a partir de que existan 3 inasistencias, aún, aunque no sean, digamos, completas, sino que pueden ser de mediodía, durante un mes, puede ser despedido. Entonces dice usted, me baso en el Código de Trabajo. Pero no solamente por eso lo despedí también por haber faltado 3 veces a las normas de higiene. Ok, pero eso ¿dónde está en el Código de Trabajo? No, eso está en el Reglamento Interno de Trabajo, porque conforme a nuestro rubro, a nuestro giro, nosotros tenemos
obligatoriamente zonas insalubres y zonas peligrosas, porque somos, por ejemplo, una fábrica de químicos, tal y tal cosa, por decir algo nada más. Y está en nuestro manual de evaluación de desempeño, está en nuestro manual de procedimiento, está en nuestra descripción de puestos, que ese puesto era peligroso, era insalubre y que además, conforme al reglamento interno de trabajo, se manifiesta que 3 veces haber faltado a esa norma de higiene, ya que pueden poner en peligro no solo al mismo trabajador de la empresa, sino también al público en general, es causal de despido. Pero no solo eso, le dice usted, sino que también ha tenido un mal desempeño laboral porque no ha cumplido las metas estándar. ¿Qué es lo primero que debe terminar en eso? ¿Cuál es el estándar? Usted no puede andar inventando ante el juez que no ha cumplido las metas estándar si no sabe cuál es el estándar. Tiene que tener bien medido y registrado cuál es el estándar mínimo en la evaluación de desempeño que debe tener. No puede sobre la base de nada agarrar un estándar. No, tiene que estar registrado cuál es el estándar. ¿Y cómo comprueba eso? Manual de evaluación de desempeño, manual de procedimiento, manual de descripción de puesto, que era su puesto en específico, y este procedimiento como tal era el que le correspondía a este tipo de evaluación. Contrato de trabajo, que esta es la actividad para la cual fue contratado. Reglamento interno de trabajo también en su caso. Formas hay muchas. ¿Y qué quiere llegar con esto? Si usted es el caso de que está del lado de una empresa, trate, en la medida que sea posible, por supuesto, nunca justificar un despido solamente en una causal. Porque puede ser que si usted se basa en una sola causal, por ejemplo, que nos basemos, ok, porque ya tuvo 3 inasistencias un mes y las demás también estaban, sí, pero solo con esto es suficiente. Y se resulta que no la puede comprobar adecuadamente en el juzgado, va a implicar que le va a tocar responder. Entonces, por lo menos, que sean 2 o más. Claro, no inventar, hago énfasis. No es cuestión de inventar causales de despido, es cuestión de tener fácticamente y normativamente registrado también más de 2 formas en las cuales usted puede despedirlo sin responsabilidad por incumplimiento de él. Entonces usted puede decir, ok, aquí estamos 3 formas. Probablemente 1 o 2 sea rechazada por el juez laboral, pero una sí es causal de despido, conforme al juez laboral. Entonces el despido va a estar siempre justificado. Hay casos en los que usted puede esperar a que esta persona pues tenga más posibilidades de que para justificar el despido, y hay casos en los que definitivamente no amerita. Pero preferiblemente no se base solamente en una forma. Este caso hipotético nada más fue para efecto ilustrativo. Yo sé que ese mismo caso los puede llevar a diferentes conclusiones. Dependerá de sus instrumentos de empresa que tengan, y su adecuada elaboración y aprobación de los mismos. No vayan a ir inventando última hora sacando un manual, no, tiene que ser aprobado como corresponde. El reglamento interno de trabajo tiene que ser aprobado por la Dirección General de Trabajo, entre otras cosas. Insisto en eso. Entonces, vamos a ir cerrando con algunas conclusiones. Primero, determinante. Debe tener una elaboración adecuada, verificada por un experto que determine los posibles vacíos que podría tener y que determine los problemas interpretativos que podría tener. Sus instrumentos, política de empresa, manuales administrativos, reglamento interno de trabajo, contratos individuales de trabajo, entre otros. Primero. Segundo, hacer los filtros para justificar el despido. Decíamos, ok, primer filtro, código de trabajo. En su caso habrá leyes especiales en cada rubro. También, porque puede ser que nos basemos, tal vez no tanto, en el código de trabajo, pero sí, por ejemplo, podemos basarnos en la ley de regulación de teletrabajo, que también es una circunstancia habilitante, ¿verdad? Entonces también en las leyes especiales hablo de la ley general. ¿Y qué más? Instrumentos de empresa, manuales administrativos, políticas de empresa,
reglamento interno de trabajo, contrato individual de trabajo, sentencias judiciales, decíamos, actas policiales en su caso, cualquier otro tipo de elemento que podría confirmar el despido. Testigos también. Redes, por supuesto. Sin embargo, la prueba más determinante en esto es la prueba documental, sobre todo. Otra cosa que podría recomendar: trate de nunca despedir a varios trabajadores al mismo tiempo, salvo que las circunstancias ameriten. Las razones, todos se sirven de testigos entre ellos, así sean ciertos o no los hechos. Usted despide a 3 personas, así no sea cierto que esté justificado, entre ellos ustedes sirven testigos y manifiestan que la forma del despido fue esta, esta y esta. Los 3 están de acuerdo en ese sentido, entonces pueden votar un caso a usted. Recomendable es no despedir a más de 2 trabajadores a la vez, salvo que la circunstancia, insisto, amerite. ¿Qué otras formas se pueden decir? Asegúrese de ser posible de tener al menos 2 causales por las cuales está justificando su despido. Tercero o cuarto, mejor dicho, verifique de que usted tenga todas las herramientas suficientes para justificar su despido, porque si no lo que le va a pasar es que le va a tocar más caro, porque va a tener que pagar indemnización, salarios caídos, probablemente vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, y en su caso también las costas procesales. Es decir, va a tener que pagar el abogado todavía del trabajador. Verifique esas circunstancias, vea los pros y los contras, determine que exista la posibilidad porcentual mayoritaria a favor de ganar el caso. Si usted no puede determinarlo, contrate a alguien que lo haga. Si usted es abogado y usted es el que va a, digamos, a sugerirle a su empresa, asesorarle a esa empresa, a darle la consultoría a esa empresa en este sentido, tome en cuenta estas cosas. No solo se deje ir. Insisto, hay muchas personas que hacen de lado los manuales administrativos. Los manuales administrativos por sí mismos no prueban el despido, es cierto. Pero concatenados con otra información, sí prueban elementos del despido. Por lo tanto, sí pueden justificar un despido concatenados con los demás elementos. Así que no menosprecie los manuales administrativos, no menosprecie las políticas de empresa. Te dirán, no es fuente de derecho laboral. Pero hay formas en las cuales sí se puede determinar la justificación de cómo estas herramientas comprueban aquellas que son fuente del derecho laboral. Énfasis en eso. Bueno, vamos a una parte de preguntas y respuestas. Yo sé que probablemente hay muchas dudas que han surgido, yo sé que muy seguramente hay muchos aspectos que ustedes podrían considerar se pudo haber ahondado en este punto, pero es justamente por la modalidad en que se está dando de que no se puede ahondar en eso. Probablemente consideremos un proyecto más adelante para ahondar en algún tema en específico de esto si se ve la necesidad conforme digamos, a las consultas que ustedes puedan tener. Veo que hay varias preguntas, vamos a ver. Voy a empezar con las que ya están en el chat y luego vemos si hay alguna otra. Con las circunstancias actuales, dice don Jorge Quinteros, la exigencia al trabajador ha aumentado. El patrón ha puesto en práctica exigencias de hasta 16 horas diarias de trabajo sin pago de horas extraordinarias. Hay casos en que durante los meses que ha durado la pandemia tienen más de 250 horas extras laboradas y la empresa no quiere reconocer pago. ¿Cómo queda el derecho al empleado? Bien, para efectos del trabajador, maliciosamente se ha tomado una mala práctica, especialmente en este tiempo de pandemia. Y si hay un abogado por acá que dio una asesoría en este sentido, me va a disculpar mucho, pero no vamos a tapar el sol con un dedo. Yo sé que muchos recomendaron a sus empresas suspender el contrato individual de trabajo en pandemia. Señores, eso no se podía hacer. Y me explico. También doy un webinar en ese sentido. Y me explico.
Ustedes podrían haber justificado la suspensión del contrato de trabajo si, solo si, lo hubiesen hecho antes, previsto a partir de la pandemia, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Emergencia Nacional, la denominada Ley del Régimen de Excepción. Porque el artículo 5 de esta ley determinaba de manera absoluta una estabilidad laboral del trabajador. Y le decía, usted no puede ni mejorar el salario, ni despedir a su trabajador dure la cuarentena y durante 3 meses posteriores a la cuarentena. La cuarentena terminó formalmente el 29 de mayo y los 3 meses se acaban de vencer el 31 de agosto. Usted despidió a ese trabajador, usted le mejoró el salario, usted dice que lo cambió a teletrabajo, aunque eso no era teletrabajo posiblemente lo que estaba haciendo. Usted puede tener un problema legal si el trabajador es bien asesorado, si el trabajador, por supuesto, conoce de eso. ¿Por qué? Porque la única causal habilitante para despedir al trabajador, conforme a la Ley de Emergencia Nacional, y hago énfasis, es una ley especial y por lo tanto prevalece sobre todas las demás, incluso las de carácter general. Es decir, prevalece sobre el Código de Trabajo en ese punto. Solamente lo justificaba si estaba bajo las causales del artículo 50. Es decir, solamente podía despedir en pandemia a una persona si era solamente podía despedir en pandemia cuando el despido era sin responsabilidad patronal. Si usted lo hizo, cuidado que esas demandas pudieran llegar. Cuidado con aquellas recomendaciones que hicieron y manifestaron a sus empresas que podían hacer. No, eso es sacar completamente de contexto a la Ley de Emergencia Nacional, ley de carácter especial que prevalece sobre todas las demás. Y usted dirá, mire, pero esa ley ya quedó derogada, terminó el 29 de mayo. No, porque el efecto de esa disposición era claro y manifestaba que iba a ser dura la cuarentena y hasta 3 meses posteriores de finalizar la cuarentena. En el momento que salió la ley no teníamos idea de cuándo iba a terminar, porque veíamos que venía aumentándose la cuarentena. Pero ahora sí tenemos claro cuándo terminó. Terminó el 29 de mayo, por lo tanto, a partir de esa fecha, 43 meses de vigencia, todavía la cual no podía despedir, salvo las causales del artículo 50. Así que, digamos, esa de mejora, esos problemas, digamos que si el trabajador es fácilmente recomendable que tenía las facultades para las cuales el patrón no podía despedirlo, no podía despedirlo a menos que estuviera justificado. Conforme a las causales del artículo 50, las que regula el reglamento interno de trabajo también en esa misma índole. De lo contrario, no podía despedirlo, no podía desmejorarle, decirle, o disfrazar de desmejora, de decirle, mira, pero solo estoy trabajando mediodía, por lo tanto te voy a pagar mediodía, discúlpeme, pero eso es de mejorar el salario, que lo quiere disfrazar porque está trabajando a la mitad, no, es de mejorar el salario. Cuidado con eso. Las empresas que lo hicieron, ojalá que no tengan muchas demandas en ese sentido, porque se les puede complicar. Espero haber evacuado la pregunta adecuadamente, valga la redundancia, y si no, pues nos manifiesta más adelante. Otra consulta, dice don Mauricio Alexander Garzona, imagino que es Torres al final. Las famosas acciones de personal que se aplican a empleados por supuesto incumplimiento laboral y que al acumular 3 te despiden, hay base legal. Es obligatorio firmar una acción de personal. Si no se firman, no tiene validez legal. Si existiera validez legal, sí, efectivamente se pueden. Estas llamadas acciones de personal o simplemente sanciones al trabajador deben estar basados, si bien es cierto, principalmente en aquellas causales fuera de lo que menciona el Código de Trabajo, por lo cual implica que principalmente debe estar, ¿dónde? En el Reglamento Interno de Trabajo. Luego, en el Manual de Procedimientos. Luego, en el Manual de Evaluación de Desempeño. También tiene que estar registrado, por supuesto, en el expediente laboral de cada uno. Pero, no está obligado el trabajador a firmar. Pero no significa que eso ya haga inválido el acto. No, porque ya se establece que lo que va a pasar es que tienen que dar testigo 2 personas. Eso pues hace por costumbre, ¿no? Que 2 personas
le firmen de que han visto, han oído que al trabajador X se le ha intentado hacer esta amonestación para que la firme, pero él se ha negado. Por supuesto que no sean puestos de confianza, no van a ir inventando que los 3 gerentes van a ir a firmar eso, no. Tiene que ser otro trabajador o otra persona también que no tenga algún tipo de interés en eso. Usted como patrono fácilmente puede de pronto, la misma fuerza de poder que usted tiene, pues quieras o no, obliga a un trabajador, le dice, mira, fulano y fulano, vení, va a firmar este documento en el cual establece que estoy intentando sancionar a fulano de tal, pero no quiere firmar. Por lo tanto, tú solamente vas a dar fe, yo lo hice frente a ti, la amonestación a él que no quiso firmar. ¿De qué da fe? De que tenía razón la amonestación, no. Van a dar fe única y exclusivamente que el trabajador no quiso firmar, pese a habérsele notificado adecuadamente. Eso es todo. Veo que están grabando, subirán a Facebook su presentación. Vamos a ver si subimos el en vivo más tarde. Si no, a más tardar el día de mañana, vamos a estar subiendo el en vivo a Facebook de este webinar. ¿Qué más? Ok, muchas gracias. Entiendo, Lick, si hubo desmejora del salario en cierto porcentaje es ilegal. ¿Qué acción tomar? Dependerá de qué lado esté. Si está del lado, por supuesto, del patrón, ¿no? Mejor dicho, del trabajador, que usted sucedió esta circunstancia, lo primero que debería hacer mínimamente es hacer la denuncia ante la Dirección General del Trabajo, para que ellos hagan una inspección de trabajo. Miren, pero eso ya pasó hace 2 o 3 meses, fíjense, y actualmente pues ya volvimos a la normalidad. Igual lo puede hacer, igual lo puede hacer. ¿Por qué? La ley era clara. Muchas personas intentaron sacar de contexto. Esa ley es otra cosa. Muchas empresas lo hicieron. No voy a mencionar nombres, y grandes empresas incluso. Suspendieron su contrato individual. En su mayoría, a sabiendas de que no se podía. Y en otros casos, porque su abogado le recomendó eso, porque se basó de manera aislada en el Código de Trabajo que regula aquellos aspectos relativos a la suspensión del contrato. Pero ojo, usted no podía suspender contratos porque le tenía que seguir pagando el salario. Otra cosa muy diferente es que usted suspenda actividades. Ojo, usted podía cerrar sus instalaciones, usted podía dejar de realizar su actividad, pero no podía dejar de pagarle al trabajador. Y usted dirá, ¿qué chiste entonces? Sí, pero lastimosamente eso es lo que la ley manifestaba. Y no se tomó en cuenta, y considero que fue un error de parte del Ejecutivo y del Legislativo, que no se tomó en cuenta a las empresas de cómo iban a financiar esto. Porque les prohibieron algunas actividades a algunas empresas, pero en ningún momento se les suspendió a ellos que dejaran de pagar las prestaciones laborales. Ojo, no estaba justificado dejar de pagar. Era un problema, por supuesto. Pero tampoco podía venir usted, como patrono, a basarse simplemente en eso de manera aislada. Eso se llama desconocimiento de la ley. Basarse únicamente en el Código de Trabajo sin haber tomado el contexto de la ley especial del momento. Las leyes especiales pueden modificar absolutamente todo, y aquello que no esté modificado, pues, sigue aplicándose la regla general. Pero la ley de emergencia nacional la aclara en el artículo 5. Ni de mejorar el salario, ni despedir, salvo que ese despido sea por la causal de sin responsabilidad patronal. Durante la cuarentena y 3 meses después de la cuarentena. Cuidado con esos aspectos. Cuidado si hicieron eso, porque si hicieron eso y alguno de sus trabajadores hasta aquí viene este webinar, muy seguramente me va a contratar para demandarlos, así que depende de ustedes si me contratan primero para defenderlos. Es una posibilidad nada más. Es parte de broma en serio, ¿verdad? Esto que le estoy manifestando. Antes de continuar, hay una persona que me hizo unas consultas por correo. De hecho, me las hizo el día de hoy. Las voy a leer para responderlas. Tal vez de pronto algunas de ustedes les pueda hacer de provecho esas respuestas o las preguntas mismas incluso. Permítame. La licenciada Claudia Escobar me hacía varias interrogantes. Creo que en esencia son 3 o 4. ¿Cómo tramitar un despido sin responsabilidad patronal cuando se tiene la certeza o indicio que el empleado ha cometido
el delito de hurto de productos mobiliarios pertenecientes a la empresa? Excelente pregunta, tiene que ver con todo lo que hemos visto. Si hablamos de hurto, hablamos de un delito. Por lo tanto, no solamente tiene que estar agregado en elementos de hecho, sino también de derecho. ¿Qué elementos? Por ejemplo, bueno, si usted sabe que se hurtó un producto o mobiliario perteneciente a la empresa, ¿qué es lo que debe determinar primero? El faltante de ese mobiliario. ¿Cómo? Inventario. Vamos a suponer que fue el caso de un hurto y usted nunca se dio cuenta, sino que sucedió posteriormente, pero la persona es indiciariamente, como usted mismo lo manifiesta, tiene que ser X. ¿Por qué? Porque muy seguramente conforme a la descripción de puestos o conforme al contrato individual de trabajo se ha determinado que esta persona es la encargada de X herramienta o de X mobiliario. Y si es la encargada de este y por lo tanto falta, la responsabilidad recae sobre este. Pero ¿cómo más? Bueno, mínimamente la denuncia policial. Ese es bajo las circunstancias que usted está presumiendo que sucedió porque él es responsable. Ah, pero si usted lo, en el momento, de manera flagrante, digamos, no captura, no voy a usar el término captura, sino que lo encuentra en la realización del hecho, ah, entonces ya es otra cosa, y hay que hablar a la policía, seguir el procedimiento judicial respectivo. Lo tomó en videos y con eso es suficiente para determinar el hurto, no, no es cierto. Sí, de manera indiciaria podría ser base junto con otros elementos para comprobarlo, pero no va a ser suficiente. Otra pregunta, ¿puede darse un despido sin responsabilidad patronal? Puede darse un despido sin responsabilidad patronal y sin el reconocimiento de las presiones de ley por antigüedad cuando al empleado se le hayan aplicado 3 acciones de personal o amonestaciones en menos de 3 meses, siendo todas por el mismo motivo. De hecho, le repregunto a usted, ¿tiene determinado que esas 3 acciones son causales de despido? Si la respuesta es sí, ¿dónde? En su reglamento interno de trabajo. Ah, ok. Entonces, de pronto sí. Porque lo primero que hay que determinar es que las amonestaciones no son causales de despido. Por sí misma, tiene que existir una fuente del derecho laboral, como es el caso del reglamento interno de trabajo, como es el caso del contrato individual de trabajo, como es el caso del contrato colectivo de trabajo o del mismo código de trabajo, alguna ley especial, donde manifieste que las 3 amonestaciones que usted está manifestando o intentando justificar estén determinadas como causal de despido sin justificación, o mejor dicho, sin responsabilidad patronal. Si es el caso, sí, pero si en ningún lado tiene usted de manera fehaciente esa amonestación, que al hacer 3 considera causal de despido, no. No, tiene que estar en una fuente del derecho laboral. ¿Qué repercusiones legales, dice otra pregunta, en el ámbito laboral podría tener una empresa que tiene empleados eventuales y procede al despido de uno o varios por baja de eficiencia? ¿El despido de un empleado eventual necesariamente conlleva a reconocer las prestaciones? Sí. Definitivamente que sí. Tiene, por baja de eficiencia, insisto, tiene que verificar el estándar. Usted no va a venir a inventar, simplemente a decir esta persona tiene baja de eficiencia. ¿Por qué? Porque fíjese que el anterior que estaba en ese puesto trabajaba de tal forma. Y este que viene nuevo no puede aceptar otra cosa. Sí, ok, pero ¿dónde está el estándar mínimo que debe cumplir? Si usted no lo tiene, no se lo va a andar inventando. ¿Qué es lo que tiene que tener mínimamente? Regulado. Regulado me refiero a registrado, donde se puede verificar cuál es el estándar mínimo que debe cumplir. Que no va a venir a manifestar que no ha cumplido adecuadamente o eficientemente su actividad laboral porque usted cree, porque siente en su corazón, no. O porque el anterior lo hacía de diferente forma, o porque en 2 puestos similares hacen diferentes trabajos, o mejor trabajo unen, o el otro trabajo no tan bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Justa, simple y sencillamente, porque no es fehacientemente
que pueda comprobar que esta persona ha sido deficiente. Para que se compruebe que es deficiente o que tiene un alto rendimiento, tiene que tener mínimamente un estándar registrado. ¿Dónde? En el manual de evaluación de desempeño debe tener. ¿Qué es lo mínimo también que debe establecerse en la descripción de puestos? Debe cumplir con tales y tales actividades. Ok, van a revisar. Lo mínimo que debe hacer es esto y esto y esto. Revisan, de 10 actividades hizo 5. Ya es el estándar 10 actividades. Probablemente sean 20, por así decirlo. Pero el estándar mínimo que debe cumplir son 10 actividades. Menos de eso implica deficiencia en su trabajo. Más de eso implica una alta eficiencia en su trabajo. ¿El estándar cuál va a ser? 10. Eso es un ejemplo nada más. El estándar puede ser medido también con sistemas. Por ejemplo, usted lo que tiene que hacer es digitar 10 cosas al día. Solo digitó 5. Es un estándar. ¿Cuántas al día son? Tantas tiene que llenar. ¿Cuántas hizo? La mitad del estándar de eficiencia. Pero insisto, tiene que tener bien registrado ese estándar. No es una cuestión de venir a manifestar posteriormente de que porque cree ha pasado. Hay otra pregunta. No creo que varios. Sí creo que hicieron varios. Vamos a ver. Caso concreto. Es un empleado acumulado más de 250 horas extra de trabajo. Bárbaro. Es decir, fue la jornada laboral de trabajo para la cual fue contratado. La empresa no quiere reconocer pago justificado y con la emergencia necesaria que los empleados brinden más dedicación a sus labores. Con esto quieren tapar el... No, no es cierto. Muy seguramente está bajo el contexto de que intentaron hacerlo por teletrabajo. Digo intentaron. Teletrabajo no es equivalente a trabajo desde casa. Lo que la mayoría hizo fue trabajo desde casa. Eso no es teletrabajo si no está adecuado a la ley. La ley especifica modalidades bajo las cuales se va a considerar que es teletrabajo. Domiciliar, telecentro, móvil, intermitente, teletrabajo conectado y teletrabajo desconectado. Si usted está dentro de esas modalidades, de pronto podríamos considerarlo. Pero ni aún así, ¿por qué? Porque el teletrabajo es un aspecto puramente voluntario, dice la ley. Ya llevar un acuerdo entre el trabajador y el patrono. Si usted como patrono simplemente le dijo, va a trabajar de esta modalidad, está incumpliendo la ley, no es teletrabajo. ¿Y qué otra cosa? Teletrabajo, la ley de regulación del teletrabajo ha modificado muchos aspectos, sí. Pero otros han manifestado que se seguirán aplicando las mismas reglas. ¿Cuál es el caso? Horas extras. Si la persona hizo horas extras, aún dentro de la modalidad de teletrabajo, se va a pagar de la misma forma y términos de aquel que lo está haciendo de manera presencial. La ley de teletrabajo también ha manifestado que está la jornada laboral idéntica, salvo un caso, el cual se llama teletrabajo desconectado, en el cual la ley manifiesta que se puede hacer con base en metas o resultados la actividad del trabajador, en cuyo caso ya no está supeditado a un horario de trabajo. Usted solo establece la meta, quiere llegar al trabajador, una meta por supuesto razonable. Que él la hizo en 1 o 2 horas es otra cuestión. Pero ya no está supeditado a las 8 horas. Esa es una regla especial que la ley de teletrabajo regula y por lo tanto modifica la regla general que el Código de Trabajo manifiesta. Las demás siguen igual. Por lo tanto, el trabajador está justificado a que le paguen esas horas extras si es comprobable que esas horas extras se han hecho, por supuesto. Y no puede bajo ninguna circunstancia la empresa justificarse de esa forma, especialmente porque muy seguramente, bajo la manera en que me lo he dicho, bajo la experiencia que tengo en dar casi 7 ya capacitaciones de teletrabajo, muy seguramente eso es lo que ha sucedido. Lo hicieron desde casa y le han manifestado que como no están monitoreando, no trae tal cosa. Pero eso es imputarle al patrono, no al trabajador. Lo siento. Usted ha disfrazado que estaba en teletrabajo, pero no era teletrabajo. Le es imputarle a usted, no al trabajador. Cuidado con eso. A usted me refiero a la empresa, si por ejemplo ha hecho esto, no a la persona que me preguntó. Bueno, siguiente pregunta. ¿Se le puede quitar al trabajador incentivos laborales
por la situación que nos encontramos, se pueden suspender los contratos individuales en este tiempo. En este tiempo, hoy, septiembre, sí. Antes de desde el inicio de la cuarentena hasta el 31 de agosto, no era posible. Hoy, sí, poderle justificar fehacientemente que existe esa suspensión de contratos individuales. Que se justifique, por supuesto, esa circunstancia por la cual va a suspender el contrato. En legal forma, por supuesto. Pero si usted lo hizo en época de pandemia o durante los 3 meses que le mencioné, usted no estaba justificado. A usted probablemente, hago el término, no me refiero a la persona que me preguntó, sino que me refiero a las empresas. Usted probablemente lo hizo porque lo mal asesoraron o porque igual, asesorándolo bien, le valió, por así decirlo. No es la forma adecuada de decirlo, pero es la forma más fácil de entenderlo. Porque no había dónde perderse interpretativamente en eso. Una regla interpretativa en materia de derecho es que la ley especial modifica y por lo tanto prevalece sobre la ley general. Ley especial, ley de emergencia nacional. Ley general, código de trabajo. Por lo tanto, esta ley es aplicable, aunque modifique aquellos aspectos generales de la ley general. Si lo tomaron fuera de contexto, que solo tomaron el código de trabajo y ni fueron a revisar la ley de emergencia nacional, cuidado con eso. Muchos trabajadores no lo hacen por temor a perder completamente el empleo. Definitivamente. Definitivamente. El trabajador muchas veces está sin herramientas, en algunos casos, para entablar algún tipo de acciones contra su patrono. Y muchas veces el aprovechamiento también de la necesidad del trabajador es, valga la redundancia, aprovechado negativamente por el patrono. Pero ya les dije anteriormente, no vamos a hablar que hay blanco y negro, porque hay trabajadores malos y buenos, así como hay patronos malos y buenos. Hay trabajadores aprovechados y hay patronos aprovechados. Hay trabajadores que son apegados a la ley y hay patronos que son apegados también a la ley. Fátima García nos menciona, a la anterior a Marisol Abelenda, un gusto, licenciada Marisol, es un placer. Fátima García nos dice, ¿se puede suspender en un despido el pago de vacaciones y aguinaldo? Perdón, disculpa del caso, me habían hecho privado. ¿Se puede suspender en un despido el pago de vacaciones y aguinaldo? No me queda clara, admito, la pregunta en sí, no me queda muy clara. Si me la puede aclarar posteriormente, por favor, si no me dicen qué sentido, porque les soy sincero, no me queda mucha claridad respecto a en qué sentido va la pregunta. Antes de continuar, me interesa saber si alguien más tiene alguna otra pregunta, porque si no, hasta acá hemos agotado lo que son las preguntas que aparecen en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo. Si por algún motivo no tienen pregunta, por favor escriban un número 5 en el chat. Y los incentivos, dice, se pueden suspender en esta época de pandemia. Hay que ver si esos incentivos, primero, son costumbre de empresa o si están agregados como otras prestaciones adicionales, que hay un capítulo que así se llama, dentro del reglamento interno de trabajo. Si usted tiene una buena estructura de su reglamento interno de trabajo, esas otras prestaciones también han manifestado bajo qué circunstancias podrían suspenderse. Si no es el caso, hay que verificar si esos incentivos no han llegado a la categoría de costumbre de empresa. La costumbre de empresa es una realización concatenada que usted ha venido realizando año con año. Por ejemplo, un bono. Usted da un bono en diciembre. Todos los años es así. Ya se volvió costumbre de empresa. Ah, pero lo uso un año sí, de repente el otro quizás no, de repente el siguiente quizás sí. Eso no es costumbre de empresa. Pero si lo hace de manera reiterada, se va a hacer costumbre de empresa. Y la costumbre de empresa es fuente del derecho laboral. Por lo tanto, si es el caso, pues no lo va a poder suspender a menos que tenga reglas claras sobre qué circunstancias va a poder suspenderlo.
Si es el caso de las que están en el reglamento interno de trabajo como otras prestaciones, debe decir así el capítulo, debe establecer ahí mismo bajo qué circunstancias se pueden o no suspender. Las suspensiones de trabajo se hacen, lo anterior también hay que aunar también que va a depender mucho de algún acuerdo que llegue con el trabajador. Con el trabajador se puede llegar a algún acuerdo en ese sentido, siempre y cuando no se mejore sustancialmente sus derechos como tal. La suspensión del trabajo se da en forma escrita como acuerdo. Puede existir una suspensión de carácter voluntario, pero hay suspensión de carácter, digamos, por necesidad, digamos, de la empresa, en cuyo caso, pues, lo que va a hacer es, conforme las causales de la ley, aplicarlo. Pero usted puede hacer, conforme a llegar a un acuerdo con su trabajador, que se va a suspender por X tiempo en razón de tal cosa. Hago énfasis que es un acuerdo, no es una imposición. Si ya se ha terminado el periodo de la suspensión y no hay ninguna respuesta, si seguiré trabajando o me despedirán, ya han pasado 2 semanas, ¿qué se debe hacer? Muy interesante esa pregunta. Porque aquí podrían pasar varias cosas. Pensando negativamente, a usted, en relación a que ya pasaron 2 semanas, si la actividad de la empresa ya inició y usted no se presentó y fehacientemente se puede comprobar la empresa de que notificó adecuadamente ello, es decir, la reactivación de la actividad económica de su empresa, ellos probablemente lo van a tomar como que usted no se presentó y por lo tanto lo van a tomar como abandono de su parte. ¿Por qué? Por haber faltado más de 3 días en ese sentido. Va a ser abandono. ¿Y cuál es una causal de despido sin responsabilidad patronal? Pero puede ser el caso también el contrario, que ellos no tengan cómo justificar esas 2 semanas o que la actividad económica de la empresa aún no haya iniciado. Por lo cual usted también puede considerar que no ha sido convocado. Si la actividad económica ya se realizó o no ha sido convocado, puede tomarlo como que fue un despido. De hecho, vaya a la Procuraduría o vaya, mejor dicho, al Ministerio de Hacienda para realizar la denuncia respectiva de que usted ha sido despedido. De hecho, sí, puede serlo. No hay ningún problema, especialmente porque si la actividad ya se realizó y usted nunca realizó, pese a tener los medios necesarios para que pudiera ser notificado de las actividades, se va a entender que hubo un despido de hecho, es decir, de manera tácita. Nos mencionan ahora otra pregunta. El tener una justificación de despido por robo, teniendo todo respaldado, al finiquitarlo se puede suspender el pago de vacaciones y aguinaldo proporcional y solo pagarle los días laborados. Debo entender, y no sé si por ahí va la pregunta, debo entender que lo que usted está diciendo es que yo puedo justificar mi despido por la causal de que hubo la realización de un robo, dice específicamente en la empresa. Por lo cual, se entiende, o según lo que me ha manifestado, sobreentiendo yo, de que lo que está haciendo, buscando, es un arreglo con el trabajador para finiquitarlo. Bajo probablemente la amenaza de que no le va a pagar la aguinaldo proporcional ni las vacaciones en razón de que él ha cometido un delito, por lo cual puede justificar su despido. Varios aspectos pueden pasar. En principio lo puede hacer, sí. ¿Qué problemas podría tener si el trabajador está de acuerdo con eso porque sabe que hay un delito que pueden perseguir contra él? Lo va a aceptar de esa manera. Si nadie reclama, judicialmente o administrativamente, no va a tener una repercusión como empresa. Pero si sí. Y si resulta que llegado a ese acuerdo con el trabajador, aunque sea una confesión que le firme, eso no es una confesión judicial, por lo tanto no le vale. Y resulta que lo finiquita y no le paga el aguinaldo proporcional ni las vacaciones, ya sea que eso lo diga o no por escrito. Él ha llegado a esa aceptación y así dice para que no lo procesen por el robo. Pero él fue bien asesorado y se va al Ministerio de Trabajo y manifiesta de que él fue despedido y únicamente le dieron dentro del finiquito parte de su salario caído, pero no sus vacaciones y su aguinaldo. ¿Qué es lo que va a pasar? Como usted ya le pagó parte del finiquito, ¿qué está considerando? ¿Qué está probando el trabajador con ese finiquito? Que lo está despidiendo.
que no le pagó aguinaldo ni vacaciones. Y usted quiere venir entonces después a justificarlo de índole laboral, probablemente se le va a complicar más. Así tenga todavía la amenaza del procesarlo por robo. Pero puede existir que el conflicto organizacional no se lo quite. Porque usted, con ese finiquito medio que le dio, digamos, ya comprobó relación laboral y ya comprobó que lo está despidiendo. Lo que no ha comprobado es por qué lo está despidiendo. Y si los despidió y no le manifestó por qué, sino que lo que quiso fue llegar a un arreglo, no es la circunstancia. A menos que usted lo respalde bajo un acuerdo de terminación entre las partes, entre el patrón y el trabajador. Si lo justifica y lo registra de esa manera, ambas partes no tienen responsabilidad, pero usted puede agregar que en ese acuerdo se ha establecido que pese a que no tener responsabilidad entre las partes, se le va a dar cierta prestación económica, no en concepto de liquidación, sino que en concepto de una prestación adicional por la terminación acordada entre el patrono y el trabajador. Ah, esa es otra cosa. Eso sí lo puede hacer. Y ahí probablemente sí se elimina el conflicto organizacional, porque aunque lo vaya a demandar, tiene usted el comprobante de que fue por mutuo acuerdo. Muchas gracias, le agradezco por el comentario. Claudia Lisette Serrano Cerón, es un placer y un gusto. Y pues hemos llegado a las 3:42 de la tarde, prácticamente nos hemos dado casi 2 horas de este webinar. Ha sido un placer, de verdad, ha sido un placer y un gusto, definitivamente en esta ocasión, haber estado con ustedes, y que ustedes pues también de una u otra manera han estado conmigo, muy atentos a las preguntas, han hecho muchas preguntas, y eso me gusta mucho. Yo sé que muchas de estas preguntas las están viviendo, algunas consultas, pues yo sé que las van a aplicar en su momento. Varias cosas que acá se han hablado, ustedes ya las vivieron, ustedes saben que las van a vivir, y muchos aspectos que podrían pasar, no solamente actualmente, sino que a futuro. Ustedes pueden considerar, ok, esta respuesta me va a ayudar más adelante. ¿Pudimos ser más enfáticos en algunos aspectos? Sí. ¿Pudimos desarrollar alguno de los temas que mencionamos? Sí. ¿Por qué no se hizo? Por el contexto en el webinar que se está haciendo. No es lo mismo dar una capacitación de 4, 3, 5 horas de esta materia a dar un webinar que se ha considerado de 1 o de 1 hora y media, ¿verdad? Se ha alargado un poquito a razón de las preguntas que han sido muy puntuales, y se nota que han tenido la experiencia en ese sentido, para lo cual ustedes hacen esas preguntas. No son preguntas que se han sacado de la manga, que han de una u otra manera pues han considerado, o alguien les dijo que la hicieran. No, se nota que las están viviendo en su mayoría, que las están, digamos, aplicando probablemente en su empresa, probablemente sus clientes u otras personas, o incluso ustedes como trabajadores, las están viviendo. En ese sentido se nota pues la necesidad de este tipo de webinar. Insisto, yo estoy muy agradecido con ustedes por haber participado. Mi persona da webinar tanto de índole con costo para empresas, también para aquellos estudiosos del derecho, y también hacemos este tipo de webinar eventualmente que son de carácter gratuito, de manera ilustrativa, para que de pronto pues podamos tener alguna confirmación de estos temas. Antes de terminar, me gustaría que si pueden hacer algún tipo de sugerencia de otro webinar a brindar, me los pueden hacer llegar por mensaje de WhatsApp, en el WhatsApp que les mencioné. Les decía, el WhatsApp es este. Es el 7594-8288, ese es mi WhatsApp. Y anteriormente también les manifestaba o les pegaba el link de mi fanpage de la empresa de Strategis. La persona representa a Strategis, consultora jurídica empresarial. Ahí están mis contactos, pueden ver en pantalla. Les mando en el chat también el link para que estén pendientes de otro webinar, de otros diplomados, que estamos también unos diplomados que se están generando y que van a empezar ya este 5 de septiembre también. Acabamos de terminar uno este sábado pasado, y otro webinar de esta índole también gratuito que estamos
dando en su momento, ¿verdad? Estrategia y consultora jurídica empresarial. Pueden entrar a la fanpage en el link que acabo de pegar para efectos, perdón, lo puse de manera privada, ya lo voy a cambiar. Para efectos de que puedan darle like, puedan hacer sus comentarios, vean la sección opiniones, si les gustó, pues hagan ahí un comentario positivo, valórennos con 5 estrellas si todavía las aparece, y pues cualquier cosa, duda que les surja en este momento o después de este webinar, estamos a la orden. Está el correo electrónico info@strategieconsult.com, la página web strategieconsult.com, el número fijo 2226-5969 y el número de teléfono tanto para llamadas como para WhatsApp 7594-8288, entre otras redes. Les comento en esta ocasión cuáles son nuestras enlaces pues que tienen que ver con nuestra empresa. Son estos que acabo de mencionar. Si pueden copiar y pegarlo, son nuestros enlaces. ¿Qué tienen ahí? Tienen el número de WhatsApp. Para los que no quieran guardar mi número, pues solamente entran al link y de manera inmediata les genera el chat. Estamos presencia en diferentes redes y pues estén pendientes principalmente de Facebook, de nuestra red principal, en la cual vamos a estar manifestando cualquier tipo de cosa. Les agradezco mucho por sus comentarios, de verdad ha sido un placer, de verdad me alegra mucho que les haya gustado. Veo muchos comentarios positivos, unos lo están haciendo en público, otros lo están haciendo en privado, y pues me alegra mucho que al fin de cuentas esto es lo que les llama la atención. Y si es así, por favor mándenme en WhatsApp alguna sugerencia que usted diga, mire, sería bueno dar un webinar en este sentido, sería bueno dar una aclaración en este punto. Estamos abiertos ante sus necesidades, pues, y sin más que agregar, ha sido un verdadero placer y un gusto, y nos vamos a quedar hasta acá, y probablemente el día de mañana con mayor seguridad, porque el día de hoy me toca, también doy clase, entonces me toca hacer un parcial el día de hoy, entonces pues estaría un poco difícil que se subiera hoy, pero estén pendientes el día de mañana por si quieren ver la repetición de este webinar, y cualquier otra cosa pues que venga más adelante, pendiente de Facebook. Un gusto y un placer. Mi nombre es Félix Alonso Archila Mejía y nos vemos en la próxima ocasión. Un gusto, buen día.